hace como 10 años, terminé en la red internacional para el banano y plátano. Hoy día esa red se llama Bioversity. Y pues ahí, digamos, en todo ese tiempo, una de las cosas que más me ha interesado es cómo la agricultura responde a, como decir, la variabilidad del clima, ¿no? Porque tenemos la idea que, bueno, sabemos todo, que debe de estar lloviendo, como decíamos. Hoy en día, esta es época de lluvia, ¿qué pasa que no llueve? Y claro, esa es parte, esa variabilidad, porque años promedio casi no existen. Entonces, realmente, aunque cambio climático es el tema que va a aumentar la temperatura, que va a haber otros cambios, aumento de niveles de carbono, lo que más el agricultor percibe hoy en día es quizás más variabilidad. Y este es buen momento para decir, es de las peores sequías en las últimas décadas. Entonces, tuvimos la oportunidad, por vía de un programa que se llama Cambio Climático y Seguridad Alimentaria en la Agricultura, para montar un trabajo alrededor de bananos. Y como el sector bananero, es decir, todos los actores de producción cadena de valor, cómo pueden entender y prepararse mejor para el cambio climático. Estamos realmente desarrollando herramientas para los, podemos decir, los participantes en el sector para hacer su planificación, ¿no? Bueno, este año, digamos, esta sequía es cambio climático, pero puede ser en dos años hay inundaciones y van a decir es cambio climático. Entonces, digamos, lo que sí tenemos que entender es esa variabilidad y cómo mejoramos. Entonces, estas herramientas vienen de tratar de entender cómo, digamos, el gremio de bananeros pueden insertarse en un proceso nacional de planificación o que los mismos productores entiendan mejor todas esas dimensiones de cambio climático, pensar en cómo pueden incorporar prácticas al cultivo para tanto aguantar sequía como aguantar exceso de lluvia. Con los resultados de este estudio discutimos con los representantes de 12 países de cómo pueden mejorar la planificación para adaptación al cambio climático a través de los resultados de estos trabajos. En el periódico hoy día que 240 municipalidades están con racionamiento de agua, ¿no? Ahora puede haber sectores que están con inundaciones también, porque estos fenómenos son, digamos, desplazamiento de agua. Entonces, aquí está haciendo sequía, pero en otro lugar, esa lluvia que debe caer acá puede estar cayendo y causando inundaciones. Entonces, lo que sentimos en los próximos 10 o 20 años es esa variabilidad que más va a afectar. A lo largo, aumenta temperaturas, bueno, eso va a traer consecuencias que no sabemos, porque hay que recordar que en el fondo esto está causado por el aumento de niveles de carbono y la respuesta de la naturaleza a los aumentos de carbono, aunque intentamos modelar, no sabemos realmente a ciencia cierta. Nosotros miramos el banano en función de agua y temperatura, pero muy poco tenemos capacidad de tomar en cuenta qué pasa cuando hay un aumento del 20% de carbono. Es un proceso fisiológico de la planta y es muy difícil estudiar. Parece que es muy interesante. Estoy mirando en mis alrededores. Hay dos aspectos al cambio climático, dos respuestas. Una es la adaptación, es decir, cómo nos preparamos para los cambios.
Otro se llama la mitigación. Y en la mitigación lo que hacemos es tratar de contribuir a que no siga aumentando la temperatura. Entonces ahí es captura de carbono. Entonces uno podía mirar el campo también en función de mitigación. Es decir, hay oportunidades para más captura de carbono en el campo universitario, ¿no? Es decir, podíamos tener más árboles, podíamos tener más acumulación de materia orgánica en los suelos, toda esa parte podía ser. La otra parte es no solamente tratamiento de aguas residuales, sino qué hacemos con el agua que cae y cómo lo aprovechamos, ¿no? Porque estamos tomando agua de los pozos o del sistema público cuando tenían 100 hectáreas, no sé qué área acá, muchos techos, muchas aceras, y podían captar más agua y usar en sitio. Obviamente hay que ver lo económico en eso, pero digamos, son dos cosas. ¿Me parece bien? Todos tenemos esa posibilidad local de hacer mejoras, sí, campos sostenibles, sí.